Mi nombre es Emma Sánchez y tengo 28 años. Esto ocurrió a principios de noviembre, hace aproximadamente un año, durante un viaje de camping en el Parque Nacional Big Bend, en Texas. Desearía poder decir que fui allí en busca de emoción o para una escapatoria espontánea, pero la verdad es más simple. Soy fotógrafa de vida silvestre, y Big Bend era mi oportunidad de finalmente capturar la foto perfecta para mi portafolio. Se suponía que sería un viaje tranquilo. Solo yo, mi novio Joss y mi mejor amiga Mia. Llevamos mi vieja autocaravana, una Winnebago de 1994, que era más problemática que funcional. Mia bromeaba diciendo que tenía carácter, pero yo sabía mejor. El refrigerador solo funcionaba la mitad del tiempo y el generador zumbaba de manera ominosa, como si estuviera decidiendo cuándo rendirse por completo. Aún así, fue suficiente para llevarnos hasta Big Bend. Así que ignoré las señales de advertencia. El plan era simple: 3 días, algunas caminatas y un sinfín de oportunidades para fotografiar fauna en el desierto expansivo y las imponentes montañas Chisos. La soledad era parte del encanto, o eso pensaba yo. El comienzo de los problemas. Llegamos por la tarde. El sol se ponía detrás de las ásperas cumbres. El desierto se extendía sin fin. El aire espeso con el olor a creosota y polvo. Estacionamos la autocaravana en una zona remota del parque, alejada de los campamentos principales, buscando mejores vistas y, con suerte, mejores fotos. Esa primera noche, todo parecía normal. Mia encendió una fogata, Joss cocinó hamburguesas y yo ajustaba los parámetros de mi cámara. Nos reímos y contamos historias, dejando que la quietud del desierto nos envolviera. Fue alrededor de la medianoche cuando lo escuché por primera vez. Un gruñido bajo y gutural que parecía resonar en la noche. Me detuve, con los pelos de mi nuca erizados. ¿Lo oyeron?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Mia se encogió de hombros. Probablemente sea un coyote. Relájate. Yo sonrió con sarcasmo. O tal vez es Bigfoot. Tienes la cámara, ¿verdad? Imagínate cuántos clics harías con eso. Me reí de ello, pero algo en el sonido se quedó conmigo. No era un coyote. Señales de inquietud. A la mañana siguiente, decidimos hacer una caminata hacia las montañas Chisos. El sendero era rocoso y empinado, con el sol brillando intensamente sobre nosotros. Joss empezó a quejarse casi de inmediato. ¿Quién pensó que esto era una buena idea?, murmuró, limpiándose el sudor que le caía por la cara. El ejercicio es bueno para ti, le respondió Mia, saltando hacia adelante como una cabra montés. Yo me quedé en el medio, escaneando el área en busca de vida silvestre. Al cabo de una hora, encontré algo mucho más interesante. Huellas. Eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de mi mano, con dedos largos y con garras. Me agaché para verlas mejor, tomando algunas fotos para referencia. ¿Qué tipo de animal deja esas huellas?, preguntó Mia, mirando por encima de mi hombro. No lo sé, admití. Es demasiado grande para un puma y las garras son raras. Joss roló los ojos. Ustedes dos son ridículas. Probablemente solo sean huellas de un oso viejo o algo así. Pero, aunque lo desestimaba, pude ver la inquietud en su expresión. Los ojos observadores. A última hora de la tarde, estábamos todos agotados y listos para regresar a la autocaravana. El calor nos había drenado de energía y el sendero parecía más largo al bajar. Fue entonces cuando Mia lo vio. ¿Ves eso?, preguntó, señalando una cresta a unos 50 metros de distancia. Al principio pensé que era solo una sombra, pero luego se movió. Una figura pálida y humanoide, de pie de manera extraña contra las rocas. ¿Es una persona?, pregunté, entrecerrando los ojos contra el sol. Yo se burló. Es una roca. Tus ojos te están engañando. Pero Mia no estaba convencida. Las rocas no se mueven. Nos quedamos allí unos minutos, mirando la cresta. La figura no volvió a moverse, y finalmente nos convencimos de que no era nada. Pero mientras seguíamos bajando por el sendero, no podía quitarme la sensación de estar siendo observada. La noche se desvela.
Esa noche, el generador se apagó, sumiendo la autocaravana en la oscuridad. Joss buscó una linterna a tientas, maldiciendo entre dientes. «Esta chatarra», murmuró. «Relájate», le dije, encendiendo una lámpara. «Lo resolveremos mañana». Mia estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia el desierto oscuro. «¿No te parece que está más frío?», preguntó. No lo había notado hasta que lo mencionó, pero la temperatura había bajado drásticamente, mucho más de lo que debería. Me envolví en una manta, tratando de sacudirme la creciente sensación de temor. Entonces comenzó el rasguño. Era leve al principio, como una rama de árbol frotándose contra el costado de la autocaravana. Pero no había árboles cerca. ¿Lo oyeron?, Mia susurró. Joss agarró una linterna y salió antes de que pudiera detenerlo. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando el desierto vacío. «No hay nada aquí», gritó desde afuera. Su voz estaba teñida de irritación, pero cuando se dio la vuelta para regresar, lo vi, solo por un momento. Una figura pálida que se deslizaba detrás de la autocaravana. La realidad se hace presente. A la mañana siguiente, decidimos irnos. El generador seguía sin funcionar y ninguno de nosotros podía deshacerse de lo que había ocurrido la noche anterior. Pero mientras empacábamos, nos dimos cuenta de algo escalofriante. Las huellas que había visto en el sendero ahora rodeaban la autocaravana, hundidas profundamente en la tierra. Joss trató de mantenerse racional. «Probablemente sea solo algún animal», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Mia no lo creyó. «Los animales no dejan huellas como esas, y definitivamente no te observan desde una cresta». Me quedé en silencio, mi mente corriendo. Lo que sea que fuera eso, era inteligente y nos estaba cazando. La última noche, no podíamos irnos hasta la mañana. Navegar por los peligrosos caminos de desierto de noche era demasiado peligroso, así que decidimos quedarnos. Gran error. Cuando el sol se puso, los ruidos comenzaron de nuevo. Rasguños, gruñidos, susurros que parecían provenir de las paredes de la autocaravana misma. Luego imitó mi voz. «Ayúdame», llamó, débil y distante, desde algún lugar fuera de la autocaravana. El rostro de Joss palideció. «Dime que no fuiste tú», dijo. «No lo fui», susurré, con el corazón acelerado. Mia agarró un cuchillo de cocina, con las manos temblorosas. «¿Qué demonios hay ahí afuera?». Nos quedamos apiñados en la autocaravana, demasiado aterrados para movernos, mientras la criatura nos rodeaba, sus gruñidos guturales creciendo más fuertes. En un momento, golpeó el costado de la autocaravana, casi volcando. El clímax. Justo antes del amanecer, decidimos correr. Joss agarró el bidón de gasolina del compartimiento de almacenamiento y fabricamos antorchas improvisadas. Cuando salimos, la criatura nos estaba esperando. Estaba a unos 15 metros de distancia, su piel pálida brillando a la luz de la luna. Era humanoide, pero incorrecta, sus extremidades demasiado largas, su rostro vacío de características, excepto por 2 ojos hundidos y negros. Cargó hacia nosotros. Gritamos con nuestras antorchas de forma descontrolada, las llamas manteniéndola a raya. Joss logró rociar gasolina en el suelo y prenderle fuego, creando una pared de llamas entre nosotros y la criatura. Gritó, un aullido agudo y no humano, y se retiró hacia las sombras. El desenlace. Logramos salir con vida, aunque Joss resultó gravemente herido por el caos. Semanas después, revisé mis fotos del viaje, con la esperanza de encontrar algo de cierre. En lugar de eso, encontré lo contrario. En una de las fotos tomadas la primera noche, la criatura está allí, mirando directamente a la cámara a través de la ventana de la autocaravana. No sé qué era, y no creo que lo sepa nunca. Lo único que sé es que nunca volveré a pisar Big Ben. Algunas cosas es mejor dejarlas sin ver. Mi nombre es Clara Jensen y tengo 32 años. Esto ocurrió el pasado noviembre, cuando decidí hacer un viaje en solitario en autocaravana a través del Bosque Nacional Davy Crockett en Texas. Soy profesora de profesión, pero había tomado un año sabático para trabajar en mi escritura,
pensando que la quietud del bosque sería el lugar perfecto para encontrar inspiración. Lo que encontré, en cambio, fue algo que aún no puedo explicar, algo que persigue mis sueños todas las noches. Llegué al bosque temprano por la tarde. El camino hacia mi campamento era estrecho y estaba flanqueado por altos pinos que bloqueaban el sol. Era exactamente lo que quería. Aislamiento, sin señal de teléfono, sin ruidos, sin nadie más a kilómetros de distancia. Mi autocaravana no era lujosa, pero era lo suficientemente cómoda para una sola persona. Estacioné cerca de una senda desusada, un lugar que había leído en una antigua guía de senderismo, y monté el campamento. El primer día no ocurrió nada fuera de lo común. Caminé un par de millas por el bosque, tomando notas para una idea de novela que rondaba en mi cabeza. El aire estaba fresco, el suelo cubierto de hojas caídas y el bosque tan silencioso que podía escuchar mi propia respiración. Cuando regresé a la autocaravana, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras entre los árboles. Cociné una cena sencilla y me acomodé con una taza de té, escuchando el murmullo del bosque. No fue hasta que me metí en la cama que noté la primera cosa extraña: las risas. Era débil, casi demasiado débil para escucharla, pero inconfundible. Risas de niños, distantes, pero lo suficientemente cercanas como para ponerme los pelos de punta. Me senté, escuchando con atención. ¿Quién traería niños tan adentro en el bosque? Pero cuando miré por la ventana, todo lo que vi fue oscuridad y la silueta de los árboles. No es nada, me dije, cerrando la cortina y volviendo a acostarme. Solo es tu imaginación. Pero, en el fondo, sabía que no lo era. A la mañana siguiente, me desperté temprano y decidí explorar el bosque. Dejé mi teléfono en la autocaravana para que se cargara y empaqué una pequeña mochila con agua, bocadillos y un cuaderno. El sendero estaba cubierto de maleza y apenas visible en algunos tramos, pero me encantaba el reto. Al cabo de una hora, noté algo extraño. Pequeños objetos estaban dispersos a lo largo del camino. Botones, una cabeza de muñeca, un zapato único demasiado pequeño para un adulto. Me detuve a examinarlos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Parecían viejos, desgastados por el tiempo, pero la idea de que niños hubieran estado vagando tan adentro en el bosque me inquietó. Mientras seguía, el sendero se volvía más estrecho, los árboles presionando más cerca unos de otros. Fue entonces cuando tropecé. Mi pie se enganchó en una raíz de árbol y caí con fuerza, torciéndome el tobillo con dolor. «Maldita sea», maldije entre dientes, sentándome para inspeccionar el daño. No estaba roto, pero latía con cada paso mientras cojeaba de vuelta hacia la autocaravana. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, la risa, esta vez más fuerte y más cerca. «Hola», llamé, girándome rápidamente. No hubo respuesta, solo el susurro de las hojas. Aceleré el paso. El tobillo herido gritaba en protesta. No podía sacudirme la sensación de estar siendo observada, como si 100 ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. Cuando finalmente llegué a la autocaravana, cerré la puerta con llave detrás de mí y me desplomé en una silla, con el pecho agitado. Fuera, el bosque estaba en silencio, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba allí afuera, esperando. Esa noche, comenzaron los susurros. Al principio pensé que era el viento, pero mientras estaba sentada en la pequeña mesa de la autocaravana, escribiendo en mi diario, me di cuenta de que el sonido provenía de justo afuera de la puerta. Susurros suaves, melódicos, que me hicieron recorrer escalofríos por la espalda. «¿Quién está ahí?», llamé, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo el murmullo constante de voces. Agarré la linterna y salí. Mi aliento se empañaba en el aire frío de la noche. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando los árboles. Nada, pero cuando me giré para regresar adentro, el haz captó un movimiento. Una pequeña figura corriendo detrás de un árbol. Grité, con el corazón acelerado. «¿Quién eres?». No hubo respuesta, solo el crujido de las hojas y el tenue sonido de la risa flotando entre los árboles. Retrocedí hacia la autocaravana,
cerrando la puerta de un golpe y asegurándola. Mis manos temblaban mientras revisaba las cerraduras, mi mente llena de preguntas. ¿Quién o qué estaba allá afuera? Al día siguiente decidí irme. No podía soportar otra noche en ese lugar, no con los susurros, la risa y la sensación de estar siendo observada. Pero cuando encendí la autocaravana, el GPS se negó a funcionar. La pantalla se quedó atascada en un mapa en blanco. Claro, murmuré, golpeando el tablero. Decidí hacer una última caminata para calmar mis nervios antes de intentar salir del bosque. Con el tobillo vendado y una linterna sujeta a mi cinturón, me dirigí hacia un claro que había visto en el mapa anteriormente. Fue allí donde encontré la cabaña. Parecía antigua, la madera ennegrecida y deformada por el tiempo. El musgo se aferraba al techo y las ventanas estaban rotas, con fragmentos de vidrio astillados que reflejaban la luz. Vacilé. Mis instintos me gritaban que me diera la vuelta, pero la curiosidad ganó. La puerta crujió al abrirse bajo mi mano, revelando una sola habitación llena de objetos extraños. Juguetes de niños, huesos y símbolos tallados en las paredes. Una pila de papeles amarillentos descansaba sobre una mesa, y hojeé algunos de ellos, mi estómago retorciéndose. Eran entradas de diario escritas por alguien que había quedado atrapado en el bosque décadas atrás. Hablaban de niños sombríos que atraían a los viajeros hacia su muerte, controlados por una bruja que se alimentaba del miedo y la desesperación. Ella vive a través de los niños, decía una entrada. Si los ves, ya es demasiado tarde. Retrocedí fuera de la cabaña, mi pulso latiendo fuerte en mis oídos. Fue entonces cuando los vi. Los niños estaban en el claro, pálidos y quietos, con los ojos negros y vacíos. Eran 5, sus pequeñas figuras perfiladas contra los árboles. «Ayúdanos», susurró uno de ellos, su voz increíblemente débil. Me giré y corrí. Mi tobillo herido gritaba con cada paso. Detrás de mí, la risa de los niños resonaba por el bosque, creciendo más y más fuerte hasta volverse ensordecedora. Cuando finalmente llegué a la autocaravana, el sol se estaba poniendo, tiñendo el bosque de un resplandor naranja inquietante. Cerré la puerta con llave y me desplomé en el suelo, con las lágrimas cayendo por mi rostro. Pero no había terminado. El aire se enfrió y las luces de la autocaravana parpadearon antes de apagarse por completo. Luego vino el rasguño en la puerta, lento y deliberado. Agarré un cuchillo de cocina y presioné mi espalda contra la pared, mi respiración agitada. El rasguño cesó, reemplazado por una voz baja y gutural. Clara, no podía ser. Sonaba como la voz de mi madre, suave y familiar, llamándome desde afuera. Clara, sal. ¿Estás seguro? Apreté el cuchillo con más fuerza, negándome a moverme. La voz se volvió más enojada, distorsionada, hasta que ya no era humana. Luego, los niños aparecieron en las ventanas, sus ojos vacíos mirándome desde afuera. Detrás de ellos vi a ella. La bruja era una sombra, su forma apenas visible en la oscuridad, pero sus ojos amarillos brillaban intensamente. Levantó una mano y los niños comenzaron a golpear las ventanas, su risa convirtiéndose en gritos agudos. Recordé el diario, la mención de un árbol que sostenía el poder de la bruja. Agarrando la linterna y el cuchillo, corrí fuera de la autocaravana, lanzándome al bosque. Los niños me seguían, sus gritos resonando a mi alrededor. Tropecé y caí en un claro, y allí estaba, un árbol retorcido y antiguo con raíces que parecían rasgar la tierra. No pensé, solo actué. Con el cuchillo, empecé a cortar las raíces, ignorando el dolor punzante en mi tobillo. La voz de la bruja gritaba a través del bosque, haciendo temblar el suelo bajo mis pies. Cuando el cuchillo no fue suficiente, tomé la lámpara de aceite de mi mochila, la rompí contra el tronco y prendí fuego al árbol. El fuego cobró vida, iluminando los rostros aterrados de los niños mientras desaparecían uno a uno. El grito de la bruja fue lo último que escuché antes de que todo quedara en silencio. Logré salir del bosque a la mañana siguiente, magullada, sangrando, pero viva. Semanas después, llegó un paquete a mi apartamento, un dibujo de la cabaña,
firmado con el nombre de uno de los niños que había visto en el bosque. No sé quién lo envió, pero no he vuelto a acampar desde entonces. Algunas historias es mejor dejarlas sin escribir. Mi nombre es Ryan Walker. Tengo 41 años, y lo que estoy a punto de contarles ocurrió el verano pasado en la árida wilderness del Área Recreativa Nacional Lake Meredith, en Texas. Durante los últimos 3 años, me he ganado la vida documentando mis viajes de supervivencia en solitario para una pequeña pero fiel audiencia en línea. No es glamoroso, pero me da un sentido de propósito, la oportunidad de demostrarme a mí mismo y a los demás que soy capaz de sobrevivir por mi cuenta. Este viaje no iba a ser diferente. Una semana de poner a prueba mis límites en los cañones, filmando cada momento agotador, pero terminó convirtiéndose en algo completamente diferente. Llegué a Lake Meredith tarde por la tarde, con el sol ya abajo en el horizonte. El área recreativa era vasta, sus acantilados escarpados y sus mesetas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Aparqué mi autocaravana cerca de un cañón estrecho que había localizado en el mapa, un lugar remoto donde podía caminar, filmar y evitar toparme con otros campistas. El primer día fue sin incidentes. Pasé la tarde desempacando mi equipo y preparándome para los días que se venían. Mi dron zumbaba en el aire mientras capturaba tomas del atardecer sobre el embalse, las rocas rojas brillando como brasas. Cuando cayó la noche, el viento se intensificó, silbando por el cañón como un grito lejano. Lo descarté como parte de la naturaleza y me metí en la cama. Esa noche soñé con voces, susurros bajos que crecían cada vez más hasta convertirse en risas. Sacudí el extraño sueño y salí temprano, decidido a recorrer todo lo que pudiera antes de que el calor fuera insoportable. Mi objetivo era caminar por el cañón y probar mi capacidad para orientarme sin GPS, confiando solo en un mapa y una brújula. Cuanto más me adentraba, más notaba algo extraño. Las paredes del cañón estaban llenas de extrañas tallas, círculos, líneas y lo que parecían marcas de garras. Algunas eran difusas por el paso del tiempo, pero otras parecían frescas, los bordes de las piedras afilados y limpios. Me detuve para tomar algunas fotos, pensando que serían una adición interesante para mi serie de videos. Pero mientras estaba allí, el viento se levantó de nuevo, llevando consigo un sonido débil. Esta vez no era risa, eran pasos. Me giré, esperando ver a otro excursionista, pero el cañón detrás de mí estaba vacío. Grité, mi voz resonando en las paredes. Ninguna respuesta. No fue hasta que regresé a mi autocaravana que noté las marcas de garras en el panel lateral. 4 arañazos largos y dentados, como si algo con enormes garras hubiera arañado el metal. Para el tercer día, el calor ya me estaba afectando. Mi sistema de filtración de agua empezó a fallar, dejándome con un suministro limitado de agua potable. Me dije a mí mismo que podría aguantar parte del desafío, ¿verdad? Pero en el fondo, comenzaba a arrepentirme de haber venido solo. Esa tarde, mientras recuperaba mi dron estrellado de un barranco, encontré algo inquietante. Un montón de huesos de animales, completamente limpios y dispuestos en un extraño patrón espiral. Un escalofrío recorrió mi columna, a pesar del calor sofocante. Esa noche, los susurros comenzaron de nuevo. Al principio pensé que era el viento, pero era demasiado deliberado, demasiado humano. Fue creciendo con el paso de las horas. Una cacofonía de voces superpuestas que parecían venir de todos lados. Salí afuera con una linterna, mi corazón palpitando con fuerza. El haz de luz barrió el cañón, revelando solo rocas y sombras. Pero cuando me giré hacia la autocaravana, los vi. Figuras, justo en el borde del haz. Eran humanoides, pero algo estaba mal. Sus cuerpos eran esqueléticos, con los ojos brillando débilmente en la oscuridad. Se quedaron allí, inmóviles, observando. Retrocedí tropezando, casi dejando caer la linterna. Cuando finalmente la estabilicé, las figuras ya no estaban. Al día siguiente intenté sacudirme lo que había visto. La falta de sueño y la deshidratación estaban afectando mi mente, me dije. Aún así, no podía ignorar la creciente incomodidad en mi pecho. Mientras caminaba de regreso hacia el cañón, empecé a escuchar voces,
Voces familiares. La voz de mi exesposa, aguda y acusadora, resonó por las rocas. Ni siquiera pudiste mantener a tu familia unida, Ryan, decía. ¿Qué te hace pensar que puedes sobrevivir aquí? Me detuve en seco, apretando mi brújula con fuerza. No es real, murmuré. No es real. Pero luego escuché otra voz, esta más suave. Ryan, ayúdanos, decía. Por favor. Era la voz de mi hija. Dejé caer mi mochila y corrí hacia el sonido, con la mente enloquecida. No había visto ni hablado con mi hija en años, desde el divorcio, pero la idea de que ella estuviera aquí, perdida y asustada, anuló mi miedo. Seguí la voz hacia un cañón estrecho, con las paredes cerrándose a cada paso. Fue entonces cuando los vi nuevamente. Los hambrientos. Estaban en un semicírculo, sus formas esqueléticas iluminadas por la luz del sol que se desvanecía. Sus ojos ardían con un hambre terrible, y sus dientes brillaban como cuchillos. No recuerdo cómo escapé, solo que corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando finalmente me detuve, me encontré en un pequeño claro, en el centro del cual había un antiguo santuario. Estaba hecho de piedras apiladas, cubiertas de símbolos descoloridos y rodeadas de ofrendas, calaveras de animales, plumas y fragmentos de cerámica rota. Sentí una abrumadora sensación de miedo y reverencia, como si hubiera tropezado con algo sagrado. Me arrodillé junto al santuario, respirando con dificultad. En la tierra, vi los mismos patrones espirales que había visto antes cerca de los huesos. Me di cuenta en ese momento de que los hambrientos estaban atados a este lugar. Su poder irradiaba de los símbolos grabados en las piedras. La desesperación se apoderó de mí. Usando carbón de mi mochila, comencé a copiar los símbolos sobre mis brazos, mi pecho, mi equipo, donde pudiera. La noche cayó rápidamente, y los hambrientos regresaron, sus ojos brillando a través de la oscuridad. Se acercaron al claro, sus movimientos lentos y deliberados. Me mantuve firme, apretando una rama encendida que había tomado de un árbol muerto. Los símbolos que había dibujado parecían mantenerlos a raya. Sus movimientos eran dudosos cada vez que se acercaban a mí, pero cuanto más tiempo permanecía allí, más débil me sentía. Los susurros regresaron, más fuertes y más insistentes, instándome a rendirme, a dejarlo ir. Con un último impulso de adrenalina, lancé la rama al centro del santuario, prendiéndola fuego. Las llamas cobraron vida, lanzando sombras largas sobre el claro. Los hambrientos gritaron un sonido espantoso y sobrenatural y comenzaron a disolverse en el humo. Cuando amaneció, el santuario no era más que cenizas. Me tambaleé de regreso a mi autocaravana, exhausto y cubierto de hollín, pero vivo. Me alejé del cañón sin mirar atrás. La grabación de mi cámara estaba distorsionada, llena de sombras parpadeantes y estática. Nada de eso tenía sentido, pero la subí de todos modos, desesperado por compartir lo que había vivido. Los comentarios variaban entre incredulidad y burla, pero uno se destacó, un mensaje que decía simplemente, «Te recordarán». Desde entonces, he evitado la naturaleza. Algunos desafíos no valen la pena demostrar. Mi nombre es Ethan Walker y tengo 28 años. Nunca imaginé que un simple viaje de campamento al Bosque Nacional Sam Houston cambiaría mi vida para siempre, o casi me costaría la vida. Esto ocurrió el pasado octubre, durante uno de esos fines de semana frescos cuando el calor de Texas finalmente cede y las hojas comienzan a tornarse doradas y marrones. Había planeado este viaje durante semanas, esperando que me acercara más a María López, mi mejor amiga y, si soy honesto, la chica de la que había estado enamorado en secreto durante años. Tyler Grant, nuestro amigo en común y bromista perpetuo, se unió para mantener el ambiente ligero. Pero nada de ese fin de semana fue ligero. Nos subimos a mi vieja autocaravana temprano un viernes por la mañana, cargados con equipo de campamento, comida y la ridícula reserva de cerveza de Tyler. El Bosque Nacional Sam Houston se extendía sobre 160,000 acres de bosques densos, senderos serpenteantes y lagos ocultos. Había escuchado rumores sobre extrañas desapariciones en la zona, pero los descarté. Cada bosque tiene sus mitos.
¿No? María era la misma de siempre, desafiando a Tyler a apuestas tontas sobre quién atraparía el primer pez o encontraría el sendero más interesante. Tyler, por su parte, se reclinaba en su asiento, haciendo bromas y bebiendo bebidas energéticas. Yo conducía, empapándome en silencio del paisaje y tratando de no mostrar mis nervios. Este viaje tenía que salir perfecto. Llegamos al campamento justo antes del atardecer. Estacioné la autocaravana en un claro cerca del borde del bosque. El cielo estaba pintado en naranjas ardientes y morados profundos, y por un momento todo parecía estar bien. Montamos el campamento rápidamente, María y Tyler extendiendo sus sacos de dormir dentro de la autocaravana, mientras yo jugaba con la estufa portátil afuera. El primer signo de que algo no estaba bien llegó esa noche. El bosque estaba demasiado silencioso. Como alguien que ya había acampado antes, conocía los sonidos del bosque, los grillos cantando, las hojas moviéndose, los llamados de los animales a lo lejos. Pero esa noche no había nada, ni pájaros, ni insectos, solo un silencio opresivo. Parecía que el bosque estaba conteniendo la respiración. Intenté dejarlo pasar, pero vi que María también miraba alrededor inquieta. ¿Dónde está todo el ruido?, preguntó. Tal vez los animales están de vacaciones, bromeó Tyler, abriendo otra cerveza. Su risa sonó demasiado fuerte en el silencio. María puso los ojos en blanco. Hablo en serio. Es raro. Tal vez sea una señal de que deberíamos irnos a dormir temprano, dije, tratando de mantener la calma. Pero en el fondo, sentía la misma incomodidad. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente, María ya estaba levantada cuando salí de la autocaravana. Estaba agachada junto a un árbol en el borde del claro, observando algo con atención. Isen, ven a ver esto, me llamó. Me acerqué y vi lo que le había llamado la atención. Marcas de garras, largas y profundas, talladas en la corteza. Estaban demasiado altas para un animal normal, y el espaciamiento era antinatural, como si algo con dedos humanos hubiera rasgado el árbol. ¿Qué tipo de animal hizo esto?, me preguntó, mirándome. No lo sé, admití. ¿Un oso? Tal vez. ¿En Texas? Poco probable. Se levantó y se sacudió las manos. Lo que sea, vamos al sendero. Empacamos algunas provisiones y nos dirigimos a lo que se suponía sería una caminata corta. Había marcado un sendero circular en el mapa, una ruta fácil que nos devolvería al campamento en un par de horas. Pero el GPS del teléfono de María comenzó a fallar después de una milla, y los indicadores del sendero parecían desaparecer. Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos profundamente en el bosque, caminando en círculos. «Esto es ridículo», murmuró Tyler. «¿Cómo seguimos terminando aquí? Algo no está bien», dijo María, mirando a su alrededor. Su voz estaba tensa, su valentía de antes desaparecida. «Deberíamos regresar». «Lo estamos intentando», dije, revisando la brújula en mi reloj. Pero ni eso parecía coincidir con donde estábamos. El bosque parecía interminable, los árboles demasiado altos, con sus ramas entrelazándose como una jaula sobre nuestras cabezas. El silencio de la noche anterior había regresado, más pesado esta vez. Entonces lo oímos. Una voz, «Ayúdame», era débil, distante, pero inconfundiblemente humana. María se detuvo en seco. «¿Lo oíste?» «Sí», dije, con la garganta seca. «Pero no sabemos quién o qué es». «¿Qué demonios significa eso?», preguntó Tyler. «Es alguien pidiendo ayuda. No podemos dejarlos». María comenzó a caminar hacia el sonido antes de que pudiera detenerla. La agarré del brazo. «Espera. ¿Podría ser una trampa?» «¿Una trampa?», ella replicó bruscamente. «¿Qué? ¿Crees que alguien está fingiendo necesitar ayuda solo para jugar con nosotros?» «No lo sé», respondí. «Pero, ¿no te parece que toda esta situación está rara?» Tyler negó con la cabeza. «Estás siendo paranoico, amigo. Yo voy». Se dirigió hacia la voz, y María lo siguió a regañadientes. No tuve más opción que ir tras ellos. No encontramos nada. La voz parecía moverse,
siempre justo fuera de nuestro alcance, llevándonos más adentro del bosque. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos persiguiendo un eco, el sol ya se estaba poniendo por debajo de los árboles. El pánico nos invadió mientras tratábamos de volver sobre nuestros pasos. Pero no importaba hacia dónde giráramos, el bosque se retorcía sobre sí mismo, llevándonos de vuelta al mismo claro. Fue entonces cuando vimos al ciervo. Estaba tirado en medio del claro. El olor a sangre era fuerte en el aire, y las moscas zumbaban a su alrededor. Lo que más me impactó fue la forma en que estaba dispuesto, sus extremidades dobladas en ángulos antinaturales, como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Jesús», murmuró Tyler, «¿qué clase de animal hace eso?» «No es un animal», susurró María. Estaba pálida, su valentía de antes completamente desaparecida. Abrí la boca para responder, pero un sonido me detuvo en seco. Era mi voz. «María, Isen, ayúdenme». Las palabras venían de los árboles, exactamente con el mismo tono e inflexión que había usado antes. Mi estómago se heló. «¿Quién está ahí?», grité. Mi voz me devolvió un eco, distorsionado, burlón. Corrimos. De regreso al RV, de vuelta a lo que creíamos que era seguridad. Pero la sensación de seguridad desapareció cuando encontramos las marcas de garras en el costado del RV, profundas hendiduras que no habían estado allí antes. Dentro, Tyler abrió otra cerveza, con las manos temblando. «¿Qué demonios está pasando?» «Es un skinwalker», dijo María, con la voz temblorosa. «¿Un qué?», preguntó Tyler. «Skinwalkers», dijo ella, «son cambiadores de forma de la leyenda navajo. Pueden imitar voces, incluso apariencias. Mi abuela solía contarme historias sobre ellos cuando era niña. Siempre pensé que solo eran folclore, pero el folclore no rasga árboles ni imita voces», dije, caminando de un lado a otro. «Tenemos que salir de aquí». «De acuerdo», dijo Tyler, levantándose. «Empaquemos y...». La electricidad se cortó. Todas las luces, todos los aparatos del RV murieron al mismo tiempo. El silencio era ensordecedor. Luego, comenzaron los arañazos, lentos, deliberados, moviéndose a lo largo del costado del RV. «No abras la puerta», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Los arañazos se detuvieron. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, desde afuera, escuchamos la voz de Tyler. «Chicos, déjenme entrar». Tyler se detuvo en seco. «¿Qué demonios?». La voz volvió a sonar, desesperada, suplicante. «Chicos, por favor, soy yo». «Quédate en silencio», dije, haciendo señas para que se alejaran de la puerta. La voz de afuera comenzó a cambiar, retorciéndose en un gruñido gutural. Algo pesado golpeó el RV, haciéndolo balancearse sobre sus ruedas. Pasamos la noche acurrucados en silencio, demasiado aterrados para dormir. La criatura afuera rodeaba el RV, gruñendo, arañando, golpeando las ventanas. En un momento, presionó su rostro contra el cristal. No la vi directamente. No pude obligarme a mirar, pero el breve vistazo de su reflejo distorsionado en la puerta de microondas fue suficiente para helarme la sangre. Al amanecer, los ruidos se detuvieron. El bosque estaba nuevamente en silencio, pero la tensión en el aire permaneció. Salimos con cautela, encontrando el suelo cubierto de huesos y marcas de garras. Tyler señaló la línea de árboles, donde una sola figura nos observaba. Era alta, imposiblemente delgada, con extremidades demasiado largas para su cuerpo. Incluso a distancia, pude sentir sus ojos sobre nosotros. «Tenemos que irnos», dije. Ahora, el viaje de regreso fue como un sueño febril. Cada sombra a lo largo del camino parecía la criatura. Cada sonido nos hacía saltar. No paramos hasta llegar al borde del bosque. Cuando salimos a las llanuras abiertas de Texas, María finalmente habló. «¿Crees que aún nos sigue?». No respondí. No tenía que hacerlo, porque en el reflejo del espejo retrovisor vi su sonrisa, una sonrisa que no era la suya. «Mi nombre es Claire Brooks»,
y tengo 34 años. Esto ocurrió a finales de la primavera del año pasado, cuando decidí pasar una semana sola en el lago Caddo, en Texas. Acababa de salir de una ruptura dolorosa, emocionalmente vulnerable y desesperada por encontrar claridad. La idea era simple: estacionar mi autocaravana en un lugar apartado junto al lago, pintar el paisaje y dejar que la naturaleza sanara lo que estaba roto dentro de mí. Pero no podía haber sabido que el silencio que tanto deseaba traería consigo algo mucho más oscuro. El lago Caddo es hermoso de la manera en que lo son las cosas antiguas. Sus retorcidas cipresales cubiertas de musgo español parecen salidas de un sueño o una pesadilla. Cuando llegué, el sol estaba bajo, proyectando una luz dorada sobre el agua. Los reflejos danzaban, hipnotizantes. Estacioné mi autocaravana en un claro cerca de la orilla, con el campamento más cercano fuera de vista. Soledad, por fin. La primera noche fue tranquila. Cociné una cena sencilla en mi estufa de propano. Tomé una copa de vino y escuché el ocasional crujir de la fauna. No fue hasta la mañana siguiente, cuando conocí a Lila Carter, que comenzó lo extraño. Estaba dibujando los árboles cuando ella apareció. Una mujer curtida por el sol, en sus 50, con la piel desgastada por el sol y ojos agudos. Dijo que vivía en una cabaña al otro lado del lago y que solo salía muy de vez en cuando. Se agachó junto a mí, mirando mi cuaderno de bocetos. «Es peligroso aquí», dijo sin rodeos. La miré confundida. «¿Perdón?», señaló al lago. «El agua está hambrienta». «¿Qué quieres decir?». «Lo verás». Su voz era tranquila, como si comentara sobre el clima. «Siempre lo hacen». Me reí nerviosamente, esperando deshacerme de su rareza. «Gracias por el aviso. Tendré cuidado». «Deberías irte antes de que oscurezca», dijo, y luego se alejó, desapareciendo entre los árboles. La advertencia me quedó en la mente, pero la aparté como si fuera una charla extraña de una local excéntrica. El día pasó en paz. Pinté. Caminé por la orilla y leí un libro mientras el sol se ponía. Esa noche me acosté temprano. El tenue sonido de las ranas y los grillos me arrullaba para dormir. Hasta que dejaron de sonar, desperté alrededor de las 3 de la mañana. Al silencio absoluto. El tipo de silencio que presiona contra tus oídos y hace que tu propio latido sea ensordecedor. Mi autocaravana parecía demasiado quieta, demasiado callada. Entonces lo escuché, una risa suave, tenue, como niños jugando. Venía desde afuera. Me quedé helada. Mi corazón palpitaba fuerte. No había familias acampando cerca, ni nadie en los alrededores, hasta donde sabía. La risa volvió, esta vez más cerca, justo afuera de mi ventana. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblando. Ninguna respuesta, solo silencio. Cuando finalmente me armé de valor para asomar la cortina, no había nada. Solo la silueta oscura de los árboles contra el agua iluminada por la luna. Pasé el resto de la noche despierta, demasiado inquieta para dormir. Al día siguiente me encontré con el guardabosques Paul Huxley, un hombre de mediana edad con ojos amables y uniforme desgastado. Revisaba regularmente a los campistas y pasó por mi sitio al ver mi autocaravana. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, apoyado casualmente en su camión. «Bien, supongo», respondí, dudando. «En realidad, ¿alguna vez se reportan cosas extrañas por aquí?». Su expresión se oscureció un poco. «¿Extrañas cómo?». Le conté sobre la risa. Escuchó atentamente. Luego asintió como si no le sorprendiera. «Caddo tiene mucha historia», dijo. «La gente se ahoga aquí más de lo que piensas. Y algunos dicen que el lago se queda con sus almas». Lo miré, medio esperando que se riera y dijera que era una broma. No lo hizo. «Solo quédate cerca de la autocaravana por la noche», dijo. «Y si oyes algo raro, no vayas al agua». Esa tarde intenté quitarme sus palabras de la cabeza. No soy supersticiosa, y no iba a dejar que las historias de fantasmas arruinaran mi viaje. Aún así, no pude evitar mirar por encima del hombro mientras pintaba la puesta de sol. El lago estaba demasiado quieto, su superficie como cristal reflejando el cielo ardiente. Pero a medida que el sol bajaba,
Los reflejos comenzaron a sentirse raros. Sutil al principio, ondas donde no deberían estar, sombras que no pertenecían. Entonces lo vi. En el agua, mi reflejo me sonrió. Yo no estaba sonriendo. El pincel cayó de mi mano mientras retrocedía. Cuando me atreví a mirar de nuevo, el reflejo había desaparecido, reemplazado por el agua normal, inmóvil. Pasé la noche dentro de la autocaravana, todas las luces encendidas. No dormí. A la mañana siguiente decidí ir a buscar a Lila. Algo sobre su críptica advertencia se quedó conmigo, y necesitaba respuestas. Su cabaña estaba escondida entre un enredo de árboles, más una colección de madera y metal que una casa propiamente dicha. Me saludó como si me estuviera esperando. «Vinieron a ti anoche, ¿verdad?», preguntó. «¿Quién?», exigí. «¿Qué está pasando en ese lago?». Ella me invitó a entrar. Allí me mostró un diario deteriorado. Sus páginas estaban llenas de notas escritas apresuradamente y dibujos de rostros infantiles, con ojos vacíos y espeluznantes. «Son los que se ahogaron», dijo. «Niños que perdieron la vida en el lago. No descansan, no pueden. El agua los mantiene». Su voz era firme, como si hablara de algo cotidiano. «Y ahora te quieren a ti». Salí de su cabaña más confundido y aterrorizado que antes. Si no hubiera experimentado yo mismo las extrañas ocurrencias, la habría descartado como una lunática. Pero las risas, el reflejo, todo encajaba de una manera que no podía ignorar. Y esa noche los espíritus se volvieron más audaces. Aparecieron huellas de manos mojadas en las ventanas de mi autocaravana, pequeñas y de niño, aunque no había llovido. Escuché la risa nuevamente, más fuerte esta vez, rodeando la autocaravana como un depredador acechando a su presa. Luego llegaron las voces. «Claire, ven a jugar con nosotros». Era tenue, casi un susurro, pero inconfundible. Mi sangre se heló. Tomé una linterna y mi linterna más potente, decidida a no dejarme vencer por el miedo. Con determinación, salí al exterior. El aire estaba espeso, pesado, y el lago parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna. En la orilla estaba una figura, un niño pequeño, no mayor de 7 años, con la ropa empapada. «Por favor», dijo, su voz temblorosa, «estoy perdido. Ayúdame». Cada instinto me gritaba que corriera, pero me acerqué, incapaz de resistir. A medida que me acercaba, su rostro se retorció, sus ojos vacíos y oscuros. Su boca se estiró en una sonrisa antinatural. Retrocedí, dejando caer la linterna. La luz parpadeó y se apagó, dejándome casi en la oscuridad. Entonces vinieron los niños, sus formas fantasmales saliendo del agua, sus manos arañando hacia mí. Corrí hacia la autocaravana, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Golpeaban las ventanas, sus voces agudas y desesperadas. «Ven a jugar con nosotros. Claire, ven al agua». En pánico, tomé el diario que Lila me había dado y hojeé las páginas. Un pasaje destacó: «La sal y el fuego los repelen, pero solo los de corazón fuerte pueden resistir su llamado». Sal, fuego. Me apresuré a encontrar mi bolsa de suministros de cocina, esparciendo sal sobre las puertas y ventanas. Luego encendí la estufa de propano, creando una pequeña pero constante llama. Los golpes cesaron. Fueron reemplazados por susurros que se desvanecieron en la noche. Cuando por fin llegó el amanecer, no esperé a empacar. Arranqué la autocaravana y me alejé, con las manos temblando sobre el volante. Cuando llegué a la carretera, miré por el retrovisor y allí, en el reflejo, vi a un niño en la parte trasera de la autocaravana, sonriendo débilmente antes de desaparecer. No he vuelto al lago Cado desde entonces. Nunca lo haré. Las pinturas que hice allí se vendieron por más de lo que esperaba, pero dejé de crear arte sobre ese lugar. Algunas cosas es mejor dejarlas sin recordar. Mi nombre es Mark Ensley, y tengo 39 años. Esto ocurrió la primavera pasada, poco después de perder mi trabajo. Fue uno de esos momentos en la vida donde todo parece incierto, sin trabajo, sin un futuro claro, y sin idea de cómo solucionarlo. Decidí alejarme,
aclarar mi mente y descubrir qué hacer. Así fue como terminé en el cañón Palo Duro, Texas, con solo mi autocaravana, algo de equipo para caminar y una desesperada necesidad de paz y claridad. Lo que encontré allí fue todo menos pacífico. Llegué al cañón Palo Duro una tarde soleada de jueves. El cañón era impresionante. Sus formaciones rocosas rojas se alzaban contra el cielo azul brillante. Era como otro mundo, alejado del caos de mi vida. Eso era exactamente lo que necesitaba. Estacioné mi autocaravana en un lugar apartado cerca del borde del cañón, lejos del campamento principal. La soledad siempre había sido mi remedio para el estrés, y no quería que nadie interfiriera en mis pensamientos. La primera noche fue tranquila. Cociné una cena sencilla, observé las estrellas y escuché el viento silbando a través del cañón. Era pacífico, incluso sereno. Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que ese silbido en el viento fue la primera advertencia. A la mañana siguiente, me lancé a una caminata. El sendero que elegí debía regresar a la autocaravana en un par de horas, dándome tiempo suficiente para explorar y tomar fotos. Por el camino, me encontré con una mujer con uniforme de guardabosques. Su placa de identificación decía Daniele Kramer. «Estás acampando bastante alejada», dijo con una sonrisa amistosa. «Prefiero la tranquilidad», respondí. Ella asintió, pero lució incómoda. «No eres el primero. Solo, ten cuidado aquí. Quédate en los senderos y no te quedes fuera después del anochecer. El cañón puede ser impredecible». Me reí nerviosamente. «Gracias, pero estaré bien. Tengo GPS y suficientes suministros». Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Solo cuídate». La caminata fue tranquila hasta que me encontré con otra persona, un hombre mayor, con una barba desaliñada y una mochila gastada. Estaba sentado sobre una roca, mirando al cañón como si estuviera buscando algo. «Hermoso día, ¿verdad?», dije mientras pasaba. Él levantó la vista de repente, sus ojos llenos de miedo. «No deberías estar aquí». «Disculpa», el silbador dijo, su voz baja. «¿Ya lo escuchaste?». Negué con la cabeza, sin estar segura si hablaba en serio o si era solo un excéntrico local. «No lo sigas», advirtió. «No importa que, no dejes que te guíe». Me alejé, con sus palabras retumbando en mi cabeza. «Nansen supersticioso», me dije a mí misma. «Todos los lugares como este tienen sus historias». Esa noche, después de una cena tranquila, me senté fuera de la autocaravana con un libro. Las estrellas estaban más brillantes de lo que jamás había visto. El silencio del cañón me envolvía como una manta. Entonces lo escuché, un débil silbido, melódico y espeluznante, rebotando contra las paredes del cañón. Me quedé quieta, escuchando. Sonaba como si alguien estuviera tocando una melodía en una flauta, pero el ritmo era raro, antinatural. Me dije a mí misma que era el viento, aunque no coincidía del todo con la suave brisa que sentía. El silbido vino de nuevo, más cerca esta vez. Mi pecho se tensó. «¡Hola!», grité, medio esperando que algún otro campista apareciera. Nadie respondió. El sonido se desvaneció en la noche y traté de ignorarlo, pero algo se quedó conmigo, algo que sentía raro. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en el silbido. Sentí que estaba dirigido a mí, como si me estuviera llamando. Fui a otra caminata para aclarar mi mente, eligiendo un sendero diferente que me llevara más adentro del cañón. El paisaje era impresionante, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien me observaba. Fue entonces cuando noté las sombras. Al principio, pensé que solo eran trucos de la luz, mis sombras estirándose por las rocas, distorsionadas por el sol. Pero luego vi una segunda sombra, alta y delgada, moviéndose por la cima, por encima de mí. Me detuve, girando lentamente en círculo, pero no había nadie allí. Las sombras desaparecieron, dejándome con una sensación de incomodidad creciente. Corrí de vuelta a la autocaravana, diciéndome a mí misma que estaba imaginando cosas. Esa noche, el silbido regresó. Comenzó tenue, como la noche anterior, pero creció más fuerte, más cerca, más insistente.
Me quedé dentro de la autocaravana, con todas las luces encendidas, aferrándome a la linterna que había dejado junto a la cama. El silbido rodeaba la autocaravana, moviéndose de un lado a otro. Ya no era el viento. Estaba segura ahora. Era deliberado. Intenté ignorarlo, pero el sonido parecía perforar mi cráneo. Entonces llegaron los susurros. Me sobresalté, mi corazón latiendo con fuerza. No era posible. Estaba sola, pero la voz vino de nuevo, débil y áspera, como llevada por el viento. Mark, ven a ver. Cerré la puerta con llave y pasé el resto de la noche despierta, esperando a que el sonido parara. No lo hizo. A la mañana siguiente, decidí irme. El cañón ya no me parecía pacífico. Se sentía sofocante, hostil. Pero cuando fui a encender la autocaravana, el motor no arrancó. La batería estaba muerta. Revisé mi equipo y encontré que me faltaba la linterna, aunque la había dejado junto a la cama. Frustrada e inquieta, decidí caminar hasta la estación del guardabosques en busca de ayuda. El cañón se sentía diferente ese día, más silencioso, más pesado, como si contuviera la respiración. Las sombras estaban de vuelta, corriendo por las rocas justo fuera de mi vista, y el silbido me seguía, débil pero persistente. Cuando llegué a la estación, estaba alterada. Daniele no estaba allí, pero el viejo sí. Me miró como si me estuviera esperando. «¿Lo escuchaste, verdad?», preguntó. Asentí, demasiado cansada para negarlo. «No puedes luchar contra eso», dijo. «El silbador no se detiene. Se mete en tu cabeza, te hace ver cosas, escuchar cosas. La única forma de salir es ignorarlo. No dejes que te atraiga». Volví a la autocaravana, decidida a irme tan pronto como pusiera en marcha el motor. Pero esa noche el silbador hizo su movimiento. El sonido ahora era ensordecedor, una melodía caótica y chirriante que parecía sacudir la autocaravana. Sombras se deslizaban por las ventanas, y los susurros se volvían más fuertes, superponiéndose en una cacofonía ensordecedora. «Sal afuera, Mark. Mira el cañón. Sígueme». Me tapé las orejas con las manos, desesperada por bloquearlo. Pero luego la puerta se desbloqueó con un fuerte clic. Mi corazón se detuvo. No había tocado la cerradura. La puerta chirrió al abrirse, y allí estaba, una figura alta y sombría, de pie al borde de la luz. Su rostro estaba oculto, su cuerpo increíblemente delgado, y su silbido era un sonido penetrante, sobrenatural. Retrocedí, tomando la linterna que finalmente había encontrado. Cuando la encendí, el haz de luz cortó la oscuridad, y el silbador desapareció como humo. El sonido cesó, dejando solo silencio. No esperé hasta la mañana. Vertí combustible en el generador de la autocaravana, lo suficiente para arrancar el motor, y salí del cañón tan rápido como pude. El silbido se desvaneció a medida que llegaba a la carretera, pero no pude quitarme la sensación de que aún estaba allí, esperando. No he vuelto al cañón Palo Duro desde entonces. Algunas noches, cuando el viento está en el punto justo, todavía escucho ese silbido inquietante, y me pregunto si realmente escapé, o si el silbador simplemente está esperando que regrese.